vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En secuencia le sigue Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nuestro Dios tiene un reposo, y ese reposo está en Él. Él no se lo pudo dar al pueblo de Israel, porque en ese tiempo el pueblo de Israel no podía entrar en Él. Y le dio un día como tipo y sombra del verdadero reposo. El verdadero reposo que hoy podemos disfrutar tiene que ver con Dios mismo, no un día en la naturaleza. Ya tenemos ese reposo porque el reposo es Él. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nosotros podemos alcanzarlo porque se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y en el Espíritu podemos ir a Dios, como dice en Efesios capítulo 2, que tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Y aquí el autor le está escribiendo a los creyentes. Temamos pues que por causa de la incredulidad no entremos donde ya se nos ha sido abierto para nosotros poder entrar. Vamos a seguir leyendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Poder entrar tiene que ver con el Evangelio. A nosotros se nos ha anunciado estas buenas nuevas, como a ellos. Pero no les provechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora podemos ver un misterio, que esto tiene que ver con el reposo de Dios en una persona que iba a cumplir todo su propósito. Y se llama el Cordero, se llama Jesucristo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este es un gran misterio. Los que hemos creído entramos en ese reposo. La evidencia de la fe es el reposo donde podemos entrar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer desde el 19, hablando de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido comprados por esa sangre, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa obra se ha manifestado, pero ya estaba hecha en él mismo. Pero para nosotros se ha manifestado en este tiempo. Y esa es la mente de Dios, que no es como nuestra mente. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Así que el Señor ha tenido este plan desde antes de la fundación del mundo. Juan también lo declaró en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, hablando de aquellos que adoraban a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios ya lo veía inmolado desde el principio del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Me ministra en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Dios tenía desde el principio para nosotros ese gran reposo, esa gran entrada. Y esa entrada tenía que ver con él mismo. Josué se le dio entrar a la tierra de Canaán. A nosotros se nos da la entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya es un lugar mucho más excelente, que es de nuevo a Él mismo. Y sigue el versículo 9 con las palabras: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo queda para algunos que todavía no han entrado en él. Pero para otros, como dice en el versículo 1, parezca que no hemos entrado. En el versículo 3 nos dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que nosotros podemos estar firme en el Señor y disfrutar de ese reposo. Pero al momento que dejamos de oír su voz, o de seguirle, o de permanecer en él, vamos a lucir como si nunca lo hemos obtenido. Porque es diariamente que entramos en ese reposo. Es como diariamente debemos de comer y beber de él. Si no le damos ese tiempo a él, no vamos a estar en reposo con él. Pero cuando permanecemos en él, permanecemos en su reposo. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. En el versículo 11 se nos dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que es la incredulidad. Debemos de siempre estar en la fe del Hijo de Dios, creyéndole a Él, a pesar de las circunstancias de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, en la cual nosotros hemos renacido, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no somos como los creyentes del viejo pacto. Nosotros somos los creyentes del nuevo, los cuales tenemos el Espíritu Santo inscribiendo en nuestros corazones su palabra, su voluntad, sus leyes. Al permanecer en Él, se sigue permaneciendo en su obra. Se sigue llevando a cabo su perfecta voluntad. No por nosotros, sino por Él mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros en ese reposo, en ese descanso, podemos entrar en sus obras. En el versículo 13 sigue declarando esta verdad. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros no tenemos que darle cuenta a Moisés, ni a Josué, ni a David, ni al pastor, ni a ningún ser humano. Nosotros tenemos que darle cuenta directamente al Señor. Cuando estamos en Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Y a Él tenemos que ver y a Él tenemos que oír. Y Él nos ministra a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Pero es Él en nosotros. Es Él. Y nosotros tenemos que ponerle toda atención
porque Él merece toda nuestra atención, respeto y reverencia. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A dónde está nuestro sumo sacerdote? No está en la tierra, está en los cielos. ¿A dónde es que nosotros podemos entrar? Nosotros podemos entrar en Él mismo. Él es el sumo sacerdote, Él es el que está sentado en el trono, Él es el Cordero, Él es todo lo que nosotros podemos conocer acerca de Dios. Y nosotros ahora, a la medida que Él esté obrando en nosotros, también tenemos entrada a Él. No hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros estamos siendo disciplinados por Él, estamos siendo disciplinados por medio de un Padre muy amoroso, que Él desea todo nuestro bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo glorioso de nuestro Dios. Él, para llevarnos a nosotros, se hizo uno con nosotros, para entendernos, para tener compasión, para amarnos en su misericordia. Y ahora, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos el efecto del Evangelio que ha venido a nosotros. Ha quitado el pecado y nos ha dado acceso al trono de su gracia. Podemos acercarnos confiadamente. En esa confianza, en esa obra que Él hizo por nosotros, podemos entrar en su reposo.